Análisis de la Gran Comisión. Los misioneros evangelistas Juan y Loida Bueno se mudaron a El Salvador en 1961. Después de predicar en campañas de evangelización con carpas en Chile, se les había pedido aceptar un puesto temporal pastoreando un centro de evangelización en San Salvador, la capital de El Salvador. Debido a problemas previos de la iglesia, solo 100 creyentes asistían a los servicios del templo con capacidad para 2.000 personas. El puesto temporal duró 28 años. La iglesia creció hasta tener una asistencia de más de 22.000 en los servicios dominicales y fundaron más de 120 iglesias. Con el tiempo, los Bueno establecieron 37 escuelas, cada una conectada con una iglesia local. En un periodo de 40 años, el sistema escolar educó a más de 600.000 niños. El Ministerio de Evangelización y Discipulado de los Bueno condujo al Centro de Evangelización a lograr avances significativos en una cultura que se aferraba a un rígido sistema divisivo de dos clases sociales. La clase acomodada de salvadoreños adoraba a Dios junto a las personas de clase modesta, previamente sin precedente. Por medio del ministerio educacional de las escuelas cristianas, multitudes de niños de clase modesta recibieron educación y llegaron a destacarse en la creciente clase media del país. La labor de Juan y Loida Bueno en El Salvador ejemplifica tanto la naturaleza amplia como inclusiva de la Gran Comisión. Su pasión por el evangelismo y el discipulado les puso la carga de alcanzar a todos de manera inclusiva en la comunidad. Como resultado, la iglesia creció tanto en número como espiritualmente. La naturaleza amplia de la misión, los pasajes de la Gran Comisión en los evangelios sinópticos, así como también en Juan, presentan claramente una misión amplia que incluye tanto evangelismo como discipulado. Si se mira desde una perspectiva bíblica, el evangelismo va más allá de proclamar el mensaje o aún llevar a otros a tomar la decisión de recibir el perdón de Dios por medio de Cristo. La palabra evangelismo se deriva de la palabra griega evangelión, que se traduce como evangelio o buenas nuevas. Una definición apropiada y amplia de evangelismo es dada por William Temple, quien sirvió como 98º arzobispo de Canterbury desde 1881 hasta 1902. Evangelismo es presentar a Jesucristo en el poder del Espíritu Santo para que los hombres puedan llegar a confiar en Él como Salvador y servirle como Señor en la comunión de su iglesia. Tratar evangelismo y discipulado de manera separada es una distinción artificial. La misión de alcanzar a los perdidos incluye proclamar el evangelio, llevar a otras personas a tomar la decisión de seguir a Cristo y hacerles discipulado para convertirlos en evangelistas, mensajeros para con los espiritualmente perdidos en este mundo. Un estudio de los pasajes de la Gran Comisión en los Evangelios y los Hechos revela la naturaleza amplia de la tarea. También provee de evidencia bíblica de que evangelismo y discipulado son inseparables. El aislar a uno debilita al otro. Evangelismo y discipulado no son dos partes de una progresión que comienza con evangelismo y culmina con discipulado. Más bien, ellas forman el ciclo de la Gran Comisión. El evangelismo siempre debe ser emprendido con el objetivo del discipulado, y discipulado siempre debe preparar creyentes para el evangelismo. Evangelismo como prediscipulado. Una de las enseñanzas más conocidas de Jesús suele ser la parábola del sembrador. En ella él revela la crítica verdad acerca de la naturaleza de la cosecha espiritual. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. En esta parábola Jesús enseñó que la semilla, la palabra de Dios o el mensaje, caerá en diferentes tipos de terreno. No todas las personas que reciben el mensaje responderán, y no todas las que responden permanecerán. Aquel que persevere hasta el fin será salvo. El resultado final del evangelismo es acerca de la buena tierra, aquellas personas en cuya vida no solo comienza, sino que también crece y se multiplica. Algunos piensan que el objetivo principal del evangelismo es llevar al no creyente a hacer la oración del pecador.
La meta del evangelismo es más que la decisión para salvación. Es un cambio en el estilo de vida, una vida que sigue a Cristo en obediencia a sus enseñanzas y mandatos. El objetivo final es un discípulo, un seguidor de Cristo comprometido y fiel. Infortunadamente, si una persona toma la decisión para salvación sin entender el precio de seguir a Cristo, puede comenzar bien, pero fallar en perseverar siguiéndole y sirviéndole. Esta situación es ilustrada en los primeros 3 tipos de tierra mencionados en la parábola del sembrador. Las personas reciben el mensaje, pero los pájaros se llevan la semilla, el sol las quema y los espinos la ahogan. Jesús explica que los pájaros, el sol y los espinos representan estorbos en la vida espiritual de las personas, tales como la persecución o el deseo por las riquezas. Estos impiden que el mensaje tenga un efecto a largo plazo. Muchos años atrás dirigí un funeral junto a un pastor bautista comprometido con la doctrina calvinista de la eterna seguridad. Mi costumbre en mis primeros años de ministerio era la de buscar consejo de ministros mayores y más experimentados acerca de las lecciones de la vida que ellos habían aprendido. Mientras nos dirigíamos al servicio funerario le pedí consejo a este pastor mayor y él dijo una sola cosa: si pudiese empezar nuevamente mi ministerio, jamás motivaría a las personas a una decisión prematura. Él explicó que en su fervor por ver personas venir a Cristo, en ocasiones había empujado a personas a tomar decisiones antes de que estuvieran listas. Esto me tomó de sorpresa. Una interpretación rigurosa del punto de vista calvinista de la predestinación implica la idea de que cada persona está, ya sea predestinada para salvación o para condenación eterna. Aquella que está predestinada para salvación inevitablemente vendrá a Cristo. Pero aún así, desde esa perspectiva teológica, este ministro se daba cuenta de que la obra de Dios en la vida de los perdidos puede ponerse en peligro cuando el creyente no depende del tiempo oportuno del Espíritu Santo para compartir las buenas nuevas, ya que apasionadamente queremos ver a otros tomar una decisión por Cristo. Es posible empujarles a una decisión prematura en vez de cooperar con el Espíritu Santo mientras Él les guía primero a una decisión y después al discipulado. Entender que el discipulado debiera ser el objetivo del evangelismo afectará cómo compartimos el mensaje. Jesús enseñó que sus seguidores deben entender el precio de ser un discípulo, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? El no creyente debe entender el significado de la decisión de recibir el perdón de Cristo y seguirle. Los creyentes deben tener cuidado de no manipular emocionalmente a las personas para tomar una decisión que no entienden ni están listas. Cuando se ora con alguien para recibir a Cristo, debemos asegurarnos que la persona entiende lo que está haciendo. Esto requiere sabiduría y a veces moderación. No somos responsables de convencer a otros a consagrar sus vidas a Cristo. El evangelismo involucra más que la persuasión humana. Es la obra del Espíritu Santo. Jesús prometió que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Somos responsables de compartir el mensaje de manera clara. El Espíritu Santo convence y persuade el corazón del oyente. Cuando entendemos que Dios toma la iniciativa y permanece activo en el proceso de evangelismo, nos permite que seamos valerosos, dependiendo de su obra de convencimiento. También podemos ser pacientes, confiando en el tiempo oportuno en vez de tratar de empujar a otros a tomar una decisión prematura. Esto nos permite no estar decisos ni precipitar nuestro testimonio. Discipulado como preevangelismo. El ciclo de evangelismo y discipulado se completa cuando los discípulos se convierten en evangelistas que forman más discípulos. La iglesia en Norteamérica y otros lugares de Occidente puede aprender mucho de la iglesia del tercer mundo en este aspecto. En los últimos 50 años, el crecimiento de la iglesia en congregaciones de las asambleas de Dios en muchos países del mundo ha sobrepasado por mucho las de Occidente. Esto es especialmente cierto en Latinoamérica, África y partes de Asia. Una de las razones de este crecimiento explosivo y exponencial es que en la mayoría de los países en desarrollo se enseña a todos los creyentes y se espera que sean evangelistas. Muchos creyentes en Norteamérica esperan que el personal profesional de la iglesia haga el evangelismo. En países donde no hay un gran número de personal a sueldo en la iglesia,
las congregaciones son más activas en el evangelismo. Ser un testigo eficaz no depende necesariamente de cuánto tiempo se haya seguido a Cristo o aún de cuán madura espiritualmente sea una persona. Una investigación extensiva de miles de iglesias nos muestra que la mayoría del evangelismo personal en cualquier congregación es hecho por quienes han sido cristianos por menos de un año. El evangelismo personal es una parte esencial del seguir a Cristo. Debe ser parte del estilo de vida de cada creyente para hacer un impacto en los no creyentes que lo rodean. El objetivo primordial, la misión de la iglesia, es participar de la misión de Cristo de llevar muchos hijos a la gloria. El objetivo del evangelismo y discipulado está claramente descrito en la carta de Pablo a los Colosenses. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Pablo prosigue para describir el objetivo de proclamar el Evangelio, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Nótese que la meta primordial es que cada discípulo sea presentado desde el Señor, santo sin mancha e irreprensible, perfecto en Cristo, al final de la vida en esta tierra. Los pastores, a medida que dirigen a las iglesias locales en el evangelismo, frecuentemente tomarán decisiones acerca de cuánto tiempo y recursos serán invertidos. Debemos, como Pablo, comprometernos a evangelizar de todos modos. Debemos priorizar aquellos medios que resultan útiles para el objetivo final definido en la palabra de Dios, discípulos que son perfectos en Cristo. A veces esto significará optar por métodos que no producirán inicialmente tantas decisiones, pero que finalmente resultará en más discípulos. La naturaleza inclusiva de la misión. En los evangelios sinópticos el concepto toda predomina visiblemente en los pasajes de la Gran Comisión. Es el todo lo que hace grandiosa la Gran Comisión. La Gran Comisión es una expresión del amor de Dios, y el amor de Dios es totalmente inclusivo. Lucas, al comenzar el libro de los Hechos, toma el mismo pensamiento con el cual terminó su evangelio. En Hechos 1:4, reitera el mandato de Jesús en Lucas 24:49 a que sus seguidores permanecieran en Jerusalén para esperar el bautismo del Espíritu Santo que el Padre había prometido. Al igual que en el pasaje de Lucas, él refuerza y hasta amplia la cualidad inclusiva de la Gran Comisión en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No solo, sino también de manera interesante, otras versiones de la Biblia, como la Nueva Versión Internacional, usan las expresiones tanto en como en Hechos 1:8. Muchas traducciones modernas la excluyen, tanto en como es la traducción de la partícula griega te. Es usada con frecuencia con otras conjunciones, especialmente kai, la palabra griega más común para y. Los traductores seguramente usaron tanto como aquí porque la palabra es usada frecuentemente para conectar dos objetos, palabras o conceptos. Romanos 1:14 es un ejemplo. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. Cuando se usa con otras conjunciones, esta partícula puede tener una función enfática para recalcar el significado o propósito del grupo de palabras. Puede ser traducida no solo, sino también o así como así también. Aunque la Reina Valera y otras versiones de la Biblia omiten esta distinción en Hechos 1:8, esta es significativa. Indica que cada área geográfica listada es una parte igualmente importante de la naturaleza inclusiva de la Gran Comisión. Los lugares geográficos listados son agrupados como una sola responsabilidad. Toda, en este contexto, no significa tan solo Judea, como pareciese. De hecho, Jesús menciona 4 lugares: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El considerar la lista al comparar y contrastar los diversos componentes nos ayudará a entender cuán inclusiva la Gran Comisión es. Considere la responsabilidad de los discípulos para con Jerusalén y con Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Considere la responsabilidad de ellos para con Jerusalén y Judea en contraste con Samaria y hasta lo último de la tierra. Considere la responsabilidad de ellos para con Jerusalén, Judea, Samaria en contraste con el resto del mundo.
El énfasis de la partícula enclítica se aplica a todas las 4 áreas listadas, lo que significa que los discípulos deberían ser testigos en todas esas áreas, sin dar prioridad a una por sobre la otra. Aplicar este principio hoy significa que tanto el creyente individual como la congregación local, como un todo, tienen la responsabilidad de hacer todo lo que se pueda hacer para proclamar el Evangelio a sus comunidades y a la nación, así como enviar mensajeros para proclamarlo en todo el mundo. El principio homogéneo en las últimas 2 décadas, estudios del crecimiento de la Iglesia han enfatizado cada vez más lo que se suele llamar el principio homogéneo. La investigación sociológica indica que grupos homogéneos generalmente funcionan más llanamente y crecen más rápido que los heterogéneos. Personas dentro de grupos homogéneos tienen más intereses en común y menos conflictos internos. Defensores de este principio enseñan que una iglesia con frecuencia crecerá más rápida y fácilmente si consta principalmente de un tipo de personas. Esta lección no nos da lugar para discutir el principio homogéneo con profundidad. Una aplicación válida de este principio se explorará en un capítulo posterior que tratará sobre grupos pequeños. En el contexto de evangelismo y la Gran Comisión, la enseñanza de nuestro Señor y de los apóstoles claramente indica que estamos comprometidos a presentar el Evangelio a todo tipo de personas. El Evangelio heterogéneo Pablo escribió a los Corintios, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. He hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. El corazón de este gran apóstol misionero se extendía a otros a tal extremo que se consideraba a sí mismo esclavo de ellos. Pablo dio lo mejor de sí para con todos, a fin de ganar a tantos como fuera posible. Al principio de su epístola a los Colosenses, Pablo dice: aquí anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La palabra griega traducida todo significa algunos de cada tipo de personas. Esto nos habla de la gran variedad de individuos con quienes debemos relacionarnos. Somos llamados para alcanzar a personas que son diferentes a nosotros. El testimonio cristiano no debería solamente extenderse hacia nuestro tipo de personas. El Espíritu Santo nos capacitará para comunicarnos eficazmente con muchos tipos de personas. Ron McManus vino a ser pastor de Primera Asamblea de Dios en Winston-Salem, Carolina del Norte en 1988. Por ese tiempo, la congregación de alrededor de 260 personas incluía solo 5 afroamericanos. Sin embargo, como la mitad de los ciudadanos de la ciudad era afroamericana. El pastor McManus se sintió dirigido por la palabra y por el Espíritu a concentrarse en todos los perdidos espiritualmente de la comunidad. Él guió a la congregación a orar por el perdido con la mira de alcanzar intencionalmente a la comunidad afroamericana. El pastor McManus cree que si no hubiesen pasado esta prueba de acoger a personas de diferente raza, la iglesia nunca hubiese experimentado gran crecimiento. En 16 años, la congregación creció a más de 2.500 asistentes. Un paso significativo tomó lugar cuando la iglesia integró su primer afroamericano en el personal pastoral y eligió un diácono afroamericano para la directiva. La transformación de la iglesia en una congregación heterogénea que reflejaba más fielmente su comunidad en derredor comenzó solo después de 2 años de oración y esfuerzo encauzado. Con el tiempo, la congregación llegó a ser más del 20% afroamericana. No sucedió de manera fácil, pero era lo correcto. Una iglesia que entiende la Gran Comisión y ministra en el Espíritu de Cristo se concentrará en alcanzar a todo perdido espiritualmente dentro de su esfera de influencia. Por supuesto, las congregaciones locales variarán el grado en que son heterogéneas, dependiendo del entorno social de la comunidad a su alrededor. Por principio, la iglesia debe ser heterogénea si es que va a ser una iglesia fiel a la Gran Comisión. Clubs o familias, si el propósito de una iglesia es de tan solo ser una institución social, una agrupación de personas cuyo objetivo es ver qué tan rápido ese grupo puede crecer para su propio bien. El principio homogéneo puede aplicarse sin cuestionamiento. Una iglesia debe estar en la tarea de rescate, como un hospital. Que un hospital rechace a quienes necesitan ayuda, solo por el hecho de no ser de una clase social particular,
se considera un acto criminal. Una iglesia fiel a la Gran Comisión debe ser inclusiva como un hospital, no exclusiva como un club privado. En ciudades y pueblos pequeños de Inglaterra durante el siglo XIX, los clubes vinieron a ser lugares donde los ciudadanos se juntaban para socializar. A medida que la población en ciudades y pueblos más grandes creció, estos clubes se hicieron especializados para que miembros que compartían un interés en común o eran de la misma clase social pudiesen socializar. Consecuentemente, los clubes se convirtieron en grupos especializados donde personas se juntarían con su tipo de gente y se aislarían de aquellos que no lo eran. Evolucionaron de ser lugares sociables a ser lugares insociables. Un club es básicamente homogéneo, un mismo tipo de gente, ya sea que se asemejen entre sí económicamente, educacionalmente, racialmente o por un interés común, tal como el golf, el tenis o coleccionar monedas. La iglesia no debería ser un club. Es una familia, la familia de Dios. Dios no diseñó la iglesia para mantener cierto tipo de personas fuera, sino para traer todo tipo de personas dentro. Reconociendo los prójimos, Jesús se refirió a la tendencia humana a ser exclusivos en su parábola del buen samaritano. Cuando el intérprete de la ley puso a prueba a Jesús en cuanto a quién debería heredar la vida eterna, Jesús le preguntó lo que estaba escrito en la ley. El hombre respondió que el gran mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, alma, fuerza y mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Lucas escribe que queriendo justificarse a sí mismo, el intérprete de la ley le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? El hombre de verdad preguntaba: ¿Y quién no es mi prójimo? Él realmente quería saber a quién no tenía que amar. Jesús respondió con una historia en la cual un samaritano era el prójimo al hombre herido en la zanja. La palabra griega para prójimo es plesión. La palabra raíz pelas simplemente significa cercano. Esta palabra se usa 17 veces en el Nuevo Testamento y casi siempre se traduce como prójimo o cercano. Nuestro prójimo es sencillamente alguien a quien podemos alcanzar. En la parábola, el hombre herido en el costado del camino era obviamente un judío, sin embargo, el sacerdote y el levita, también judíos y por lo tanto, su tipo de gente, pasaron de largo e ignoraron su necesidad. El samaritano, que no era de su tipo de gente, sintió compasión y suplió su necesidad. Obviamente el samaritano no ayudó al hombre herido porque era judío, sino simplemente porque él estaba allí y en necesidad. Anzuelos y redes cosechar fue la analogía más predominante que Jesús usó para alcanzar a los perdidos. También usó la pesca como ejemplo. En las Islas Samoa, donde serví como misionero, la pesca era una parte esencial de la vida y supervivencia. Los samoanos pescan por medio de dos métodos: anzuelos y redes. La pesca con anzuelos se concentra específicamente en ciertas especies de peces. Las redes, por otro lado, básicamente juegan todos los peces en un área de pesca, siempre y cuando quepan en la red. Principios derivados tanto de la analogía del anzuelo como de la red se aplican al evangelismo en la iglesia local. El pastor Mark Ross, su pastor asociado, Bernie Banning, y su interino, Eric Bullier, estaban abrumados porque la Asamblea de Dios Victoria en Norfolk, Nebraska, no estaba alcanzando al sector juvenil de la comunidad. Eric fue el primero en comenzar regularmente a recorrer en su vehículo la calle en donde la juventud solía juntarse, orando por un cambio. Tal como la mujer samaritana en el pozo se convirtió en un factor importante en la ciudad de Sicar en Juan 4, un adolescente llamado Dewey se volvió en la persona por medio de la cual más de 40 jóvenes finalmente vinieron a Cristo en un año. Cuando visité la iglesia, un numeroso grupo de nuevos creyentes jóvenes estaban presentes. No están apartados en una sección juntos. En cambio, estaban repartidos por todo el santuario entre los miembros de la iglesia, evidentemente conservadores y reservados, de edad mediana y de tercera edad. Al concentrarse específicamente en un grupo homogéneo, los pastores alcanzaron a los jóvenes, quienes vinieron a ser un medio para ayudar a la iglesia a ser más heterogénea. Una iglesia local que está comprometida en obedecer a la Gran Comisión será inclusiva y diversa. Echará su red de evangelismo hacia todo tipo de personas en su comunidad. Pero el método del anzuelo también es válido en el evangelismo. Como lo ilustran los pastores Ron McManus y Mark Ross, dirigirse a segmentos no representados en la comunidad de una iglesia en definitiva diversifica y trae vida y salud a la iglesia.
Una iglesia fiel a la Gran Comisión debe estar comprometida en alcanzar a todo tipo de personas en su comunidad, así como en contribuir a la causa de alcanzar a los perdidos en todo el mundo por medio de la oración, apoyo financiero y el envío de su propia gente a misiones.